Muy buenos días a todas y todos los asistentes a esta charla que organiza el programa Ciencia 2030 de la Universidad de Chile en colaboración con KnowHub Chile. Queremos agradecer la participación y la inscripción de las personas que se están uniendo a la transmisión y en forma muy particular a Fernando Venegas, quien va a ser nuestro expositor esta mañana. Agradecemos su presencia y nos va a compartir la charla Ecosistema de Innovación y Emprendimiento, desafíos en materia de transferencia tecnológica. Por favor, Fernando, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karina. Gracias, Norberto, por la invitación. Para mí, de verdad, es súper grato compartir con ustedes, porque parte de mi experiencia profesional o parte de mi mayor aprendizaje fue precisamente en la Universidad de Chile. Me tocó trabajar 7 años en la universidad con Eduardo Soto, que sigue presidiendo la Comisión Central de Propiedad Industrial. Me tocó aprender muchísimo con Rodrigo Cooper, me tocó aprender de muchos investigadores y de muchas personas, y también nos tocó hacer cosas bastante importantes, porque cuando comenzamos a trabajar en temas de transferencia tecnológica, la institucionalidad de la Universidad de Chile era bien incipiente, y la verdad es que los esfuerzos que se habían hecho eran más bien, como digo yo, patriotadas personales de ciertas personas, entre ellas Eduardo, entre ellos Rodrigo, entre ellos algunos vicerrectores anteriores, que habían intentado empezar a instalar el tema de la innovación y transferencia tecnológica, al principio desde la perspectiva muy desde la propiedad intelectual, luego a la comercialización, palabra que ya generaba escozor en varios académicos, en varias personas en el interior de la universidad, y ya cuando se empezó a hablar de spin-off, ya la cosa se volvió una locura. Así que poco lo que les quiero comentar hoy día, esos 15 años de experiencia que llevo trabajando, que me ha tocado ser un actor, un protagonista dentro de la evolución del ecosistema, un protagonista en el sentido de que nuestro ecosistema de innovación de emprendimiento es un ecosistema bastante joven, y como tal, tener 15 años trabajando en él es prácticamente, a pesar de mi juventud, soy de los viejos en el ecosistema. Ya, en lo que es, insisto, innovación y transferencia tecnológica. Yo no voy a hablar tanto de investigación aplicada, sino más bien como parte del proceso de transferencia tecnológica. Me presento de inmediato, voy a empezar a compartir la presentación. Antes de comenzar, bueno, algunas cosas ya les comenté de mi experiencia. Déjenme... Algunos disclaimers. En general hablo muy rápido, así que por favor interrumpan todo lo que quieran. Segundo, tengo dos sombreros en este momento, pero todo lo que yo diga acá en este seminario no necesariamente son a nombre ni de la red de gestores tecnológicos ni a nombre de KnowHub, sino más bien lo que comparto es mi experiencia personal en cuanto a la evolución del ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en nuestro país. Yo soy abogado de formación, hice un magíster en temas de Derecho y Nuevas Tecnologías con foco en propiedad intelectual, y luego hice un MBA en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Mi experiencia ha sido en el mundo universitario. Trabajé, como les decía, 7 años en la Universidad de Chile. Me tocó armar las primeras institucionalidades de la universidad, armar la oficina de la Dirección de Innovación de la Universidad de Chile, con las cosas positivas y negativas que tiene todo proceso de instalación y de creación de nuevas unidades, que no es fácil. Ustedes lo están haciendo ahora en el marco del Ciencia 2030. Es un nuevo desafío también a partir de un programa de Corfo. Luego de eso fui a trabajar 2 años prácticamente en un estudio jurídico. Necesitaba un poco también esa experiencia, estar del otro lado de la trinchera, entender un poco ya no a la universidad como trabajar desde la universidad, sino que la universidad y emprendedores que fueran tus propios clientes ahora. Ahí me tocó asesorar universidades, generar política institucionalidad de innovación, transferencia tecnológica para al menos 6 o 7 universidades en el país. Me he dado cuenta que en estos 15 años me ha tocado participar y liderar procesos de institucionalidad, es decir, creación de oficinas de transferencia tecnológica, creación de políticas, de reglamentos, de más de 10 universidades, desde el norte al sur, y también de centros de investigación. Después de eso llegué a KnowHub Chile, donde soy el gerente de transferencia tecnológica.
Mi rol en NoHub ha sido generar y diseñar los distintos programas e implementar los distintos programas de la corporación. Actualmente soy también el presidente de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile. Para los que no están familiarizados con este mundo de la gestión tecnológica, la red es una asociación de los profesionales que nos dedicamos a la gestión tecnológica, que tiene más de 10 años de creación. Somos una corporación funcionando desde el año 2011 y legalmente desde el año 2013, que ha tenido una incidencia bien interesante en el desarrollo de políticas públicas. Primero nació la red como un grupo de profesionales que nos estábamos dedicando a la gestión tecnológica y que necesitábamos colaborar unos con otros para poder responder a los desafíos que teníamos en cada una de nuestras instituciones. Sin embargo, como lamentablemente en nuestro país la ciencia y la tecnología no ha sido nunca una política de Estado, lo que nos pasaba cada 4 años que cambiaban las autoridades, entraban nuevas autoridades, aunque fuera el mismo gobierno, y no tenían idea de lo que habían hecho la autoridad anterior. Entonces, terminamos siendo la red de gestores tecnológicos un interlocutor bastante válido para los distintos gobiernos, del lado que fuese. Y eso también nos significó tener una participación importante en el diseño de algunas políticas públicas como los hubs de transferencia tecnológica, de donde surge NoHub. Nos toca participar en la mesa de la ley de transferencia tecnológica, que es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro ecosistema, que todavía no contamos con una ley de transferencia tecnológica, ni tampoco una ley que destrabe algunos nudos que se han generado para propiciar la transferencia desde las universidades. Nos toca también participar en lo que es la mesa de Startup Ciencia, por lo tanto, tenemos una visión bastante global de este ecosistema, y eso es un poco lo que les quiero compartir. Vuelvo a reiterar, por favor interrumpan todo lo que quieran, la idea es que esto se dé más bien como una conversación, más que una presentación y un monólogo, y nuevamente el disclaimer, todo lo que diga acá lo hablo a título personal y no a nombre de las 2 instituciones de las cuales tengo vínculo. Vamos, comencemos. Tenemos aproximadamente unos 45 minutos, entonces la idea es conocer cómo ha sido este ecosistema que nace, creo que los primeros pasos de este ecosistema nace con el FONDEF en el año 1992, cuando se empiezan a generar los primeros proyectos de investigación aplicada, donde se cambia un poco la lógica y donde se generan ciertos incentivos para que proyectos de innovación o proyectos de investigación tengan un impacto en la sociedad y el mercado. Lamentablemente, cuando uno mide la inversión que se ha hecho en proyectos de investigación aplicada y ve el retorno de esos proyectos en cuanto a innovaciones que estén disponibles en la sociedad y el mercado, uno ve que la tasa de transferencia es bastante baja, ¿ya? Bastante baja. Hay unas mediciones que hizo una consultora hace un par de años atrás, unos 10 años atrás, y lo que ellos planteaban era que cerca del 1% de los proyectos llegaban a mercado, finalmente se transformaban en innovaciones o tecnologías que estaban disponibles para la sociedad y el mercado. Ese mismo consultora, años más tarde, hace unos 5 años, 4 años, hizo una actualización de ese estudio y dieron cuenta de que esto había aumentado y había mejorado un poco, ¿ya? Y que hoy en día estábamos cerca del 4 o 5%, es decir, de 100 pesos que nosotros invertimos, que el Estado y todos nosotros, porque es con la plata de todos los chilenos, se invierten y más de solo 5 pesos se generan de retorno. Sin embargo, hay que verlo esto desde una perspectiva más global, ¿ya? Entonces, si bien la tasa de transferencia tecnológica ha sido bastante baja, menos de la esperada, sí se han generado algunos aspectos positivos de esta política pública que ha sido el FONDEF. ¿Cuáles son esos aspectos positivos? Formación de doctores, generación de publicaciones, impacto de las publicaciones de investigadores chilenos en el extranjero, pero no podemos hacer vista gorda de que el objetivo final para el cual estaban creados no se está cumpliendo, o no se está cumpliendo en la medida que uno esperaba. A lo largo de esta presentación, la idea es que vayamos nosotros descubriendo y generando también nuestra impresión, porque podemos estar equivocados, cuáles son esos factores de riesgo que han hecho que no tengamos las tasas de transferencia tecnológica que esperaba con una política pública de este tipo. Probablemente
uno de los primeros factores que incidieron en que no tuviésemos tanta transferencia tecnológica en los primeros años tiene que ver con las instituciones. Cuando uno está construyendo un ecosistema de innovación o un ecosistema de transferencia tecnológica, generalmente se construye a partir de 3 pilares. Ya el capital humano, el capital relacional y el capital estructural. Hoy en día, así como trato de tener una visión crítica, pero una visión crítica constructiva del ecosistema, yo veo que a nivel de capital humano hemos avanzado considerablemente, ¿ya? Hoy día vemos cómo nuestros doctores se forman en las mejores universidades, siguen habiendo becas, debiesen haber más. Tenemos también profesionales en el ámbito de la gestión de innovación. Tenemos también profesionales a partir de programas específicos, como Ciencia 2030, como Ingeniería 2030, que han ido generando capacidades complementarias a sus roles netamente de investigador. Se ha tratado de ir cambiando a nivel de formación, con programas como este, se ha tratado de ir cambiando el mindset también de la formación de los nuevos profesionales y también de los nuevos investigadores. Que ese es uno de los grandes desafíos que yo veo en cuanto a mejorar y aumentar la transferencia tecnológica en nuestro país. Cómo se están formando los profesionales y cómo se están formando los investigadores. Cuando uno hace un análisis en términos generales, no digo que todo sea así, por favor, porque conozco muchos ejemplos que no lo son, de hecho, muchos también en la Universidad de Chile, pero en términos generales, cuando uno ve la formación de un investigador, en nuestro país al menos, se caracteriza por estar muy concentrada dentro del ámbito universitario. Es un perfil donde se forma como el pregrado, hace su magíster en el extranjero, hace su doctorado en el extranjero, vuelve a Chile, empieza a hacer sus primeras armas en el mundo de investigación, busca sus primeros financiamientos tipo Fondesit, hace en algunos casos su postdoc, vuelve, arma un equipo y empieza a generar proyectos de investigación aplicada. El gran problema que a veces se genera en ese círculo, en ese proceso, es que los investigadores están muy poco conectados con la realidad de la industria. Eso es algo que en general ocurre en nuestro país. Y eso hace que muchas veces los que trabajamos en gestión tecnológica nos tocó que cuando salíamos a la empresa a buscar potenciales interesados en las tecnologías, nunca había un cuestionamiento respecto a la ciencia que estaba detrás. Nunca había un cuestionamiento respecto a si ese resultado decía ser lo que decía ser, hacía lo que decía ser, perdón, sino que más bien que ese resultado de investigación no conectaba bien con el dolor que había en el libro. Y ese es uno de los desafíos en términos de formación que aún tenemos pendiente. Y precisamente, a mi parecer, programas como Ciencia 2030 o Ingeniería 2030 vienen a cerrar un poco esa brecha. No solo en lo que va a tener impacto en los nuevos investigadores, sino también en la formación de los nuevos profesionales, que es el otro desafío que tenemos como ecosistema, que seguimos formando muy buenos empleados, pero no estamos formando buenos emprendedores. El segundo pilar que también nosotros hemos avanzado considerablemente en nuestro ecosistema de innovación es precisamente el capital estructural. Hoy en día, y eso también es interesante, por eso uno tiene que analizar las circunstancias que han llevado a que todavía no exista tanta transferencia tecnológica en Chile. Cuando comenzamos estos procesos, y yo creo que Eduardo se acuerda mejor que nosotros, que yo, tuvimos un foco principalmente en lo que era la protección. Había que generar una cultura. Estamos hablando de que estamos hablando hace 15 años atrás, no estamos hablando hace 40 años atrás. Piensen que en Estados Unidos el ecosistema de innovación o el ecosistema de transferencia tecnológica hace un giro importante en el año 1980, cuando se genera la Bayh-Dole Act. Y yo les dije hace unos momentos que estamos en el 2022 y todavía estamos discutiendo si es importante para Chile tener una ley de innovación o una ley de transferencia tecnológica. Tenemos 42 años de diferencia todavía, ¿ya? Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en mi caso, empecé a trabajar en temas de gestión de tecnológica, nosotros no encontrábamos empresas que estuvieran en condiciones de adoptar una tecnología en nuestro país. No encontrábamos empresas, ni siquiera que no tuvieran las capacidades instaladas para adoptar una tecnología, sino que no veían necesario generar innovaciones, sino que más bien estaban en una perspectiva mucho más de producción tradicional, una visión que es muy propia de nuestro sistema económico, muy extractivista, y menos inclusiva, menos innovadora.
Sin embargo, entonces era muy difícil también hacer transferencia tecnológica. Habían un par de empresas que eran las que se repetían en los distintos proyectos FONDEF de las distintas facultades, y no había mucho más. No había una industria de capital de riesgo, de venture capital, como se ha ido desarrollando en los últimos 5 años. No había modelos de innovación corporativa, es decir, no existían los modelos como el modelo de AMSA o el modelo de AgroSuper o el modelo que está haciendo Arauco, donde cada vez han volcado su esfuerzo a desarrollar investigación aplicada, desarrollar vinculación con startups, generar proyectos de investigación conjunto con universidades, sino que era más bien esfuerzo aislado. No teníamos centros de pilotaje, en ese tiempo no teníamos esa infraestructura para poder avanzar tecnología que se encontraban en ciertos estados de desarrollo más bien temprano, y donde la industria, que es bastante aversa al riesgo, no la tomaba. Entonces, efectivamente, cuando uno dice que en el caso de FONDEF, hace un par de años atrás, solo cerca del 1% era lo que se lograba transferir, también hay que poner sobre la mesa estas condiciones, ¿ya? Y este capital estructural, programas de financiamiento, lo mismo en materia de gestión tecnológica. Hace 10, 15 años atrás, siempre lo recuerdo, en el año 2010, 2011, cuando se generan las primeras oficinas de transferencia tecnológica, a raíz de una política pública impulsada por Corfo, la verdad es que la mayoría de las universidades, incluyendo la Universidad de Chile, fueron muy reactivas. Y no solo reactivas, sino que hubo que identificar muchos detractores internos de que la universidad generara procesos de gestión tecnológica, que la universidad empezara a impulsar el patentamiento, porque terminaba pasando, y esto hay muchísimos casos, de que era más factible pasar los desarrollos tecnológicos como asistencias técnicas y esconder la propiedad intelectual, porque iba en beneficio directo de las facultades. Y cuando se generan estas nuevas institucionalidades, a partir de políticas públicas impulsadas por Corfo, evidentemente hubo muchos detractores, ¿ya? Sin embargo, cuando uno analiza esto con perspectiva y se sitúa en el año 2022, ve que el ecosistema ha ido evolucionando, ¿ya? Como le digo, hoy en día tenemos más de 20 fondos de Venture Capital. Pueden mejorar, evidentemente, pero hace 10 años atrás no existía ninguno. Existía uno, que era Aurus, y que trató de invertir alguna vez en alguna tecnología universitaria y que fue un desastre. Y no fue un desastre porque el fondo haya sido un desastre, sino porque ahí demostraba que aún las universidades no estaban preparadas para enfrentarse a ese tipo de desafíos. Entonces, en resumen, vemos cómo a nivel de capital humano hemos avanzado considerablemente en nuestro ecosistema, vemos cómo a nivel de capital estructural hemos avanzado considerablemente en nuestro ecosistema. De hecho, a nivel de capital estructural, hoy en día vemos que dentro de nuestro ecosistema tenemos distintos actores con distintos roles. Tenemos al gobierno, que es un actor importante, a pesar de la baja inversión que hace en I+D. Tenemos a la Universidad de los Centros de Investigación, tenemos estos intermediarios entre la academia y la industria, que son las oficinas de transferencia tecnológica y los hubs. Tenemos las agencias de protección para materia de derecho de propiedad intelectual. Tenemos la EBCT, que son un actor nuevo que se ha empezado a impulsar en los últimos años. Tenemos programas de incubación, tenemos aceleradoras de negocios, tenemos fondos de inversión, y hoy en día tenemos también empresas que han ido desarrollando sus propios modelos de innovación corporativa. Si eso lo llevamos 10 años atrás, la mayoría de esos actores no existían. Sin embargo, a mi parecer, el gran desafío que aún tenemos es el capital relacional. Creo que eso es un desafío que tenemos como país, que creo que es un tema cultural, es un tema mucho más difícil de resolver. No se resuelve solamente con una política pública, probablemente es un cambio que se tiene que generar desde las bases, prácticamente desde la cuna. Y es que nosotros, lamentablemente en Chile, tenemos ciertos elementos, tenemos un país tremendo, muy positivo, pero también tenemos cosas de las cuales tenemos que hacernos cargo. Cuando nosotros iniciamos una relación con alguien, partimos desde la desconfianza. Siempre en Chile es ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Ya? ¿Qué está buscando esa persona? Y la innovación es parte importante desde la colaboración. Se requiere confianza. Partimos también desde una visión mucho más prejuiciosa y lamentablemente muchas veces también de egoísmo.
los que llevamos trabajando harto años en esto, sabemos de malas prácticas que ocurren a veces en la asignación de fondos públicos. A mí me tocó ver un montón, no solo en la universidad, sino muchas veces proyectos, no sé, los que son, no quiero decir viejos, sino tienen más experiencia en el ecosistema, se recordarán cuando Corfo también financiaba las universidades, y me tocó ver un montón de proyectos donde tú decías, pero ¿cómo si este proyecto está financiado por Fondef? Y eran un par de cambios de palabras, y también conseguían financiamiento por Corfo. Y habían ciertos investigadores que prácticamente con poner el nombre también conseguían el financiamiento directo. Entonces, todavía tenemos esas malas prácticas internas, no colaboramos. Si a la facultad al frente le va bien, es porque algo hizo, en vez de decir, wow, qué bien que lo están haciendo, cómo nosotros lo replicamos. Se han tratado de generar esfuerzos, y yo creo que van en buen camino, precisamente este tipo de esfuerzos, Ciencia 2030, donde distintas facultades comienzan a trabajar de manera colaborativa, o los programas de Ingeniería 2030, donde distintas universidades incluso empiezan a trabajar de manera colaborativa. Pero esto también es un desafío más bien personal. Creo que para poder avanzar en temas de innovación y transferencia tecnológica, tenemos que romper ciertos paradigmas de cómo hacemos las cosas, y partir de la base de que en temas de innovación no somos ni los campeones mundiales, ni somos los llaneros solitarios. Vamos a necesitar colaboración, vamos a necesitar equipos multidisciplinarios para poder llevar esos desafíos adelante. ¿Qué es lo que me quiero centrar en esta presentación? No en todos estos actores, sino en algunos de ellos, principalmente en los tres que están arriba y en el emprendimiento de base científico-tecnológica. Voy a tratar de abordarlos todos de manera más o menos en profundidad, pero por temas de tiempo seguramente algunos van a ir pasando más rápido. El primer actor que es relevante y que a mi parecer ha jugado un rol protagónico en la evolución del ecosistema ha sido el Estado, a través de los distintos gobiernos y a través de sus distintas líneas de financiamiento. Sin embargo, para todos los que llevábamos años pidiendo la existencia de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y esto lo digo más bien a título personal, cuando surgió la nueva institucionalidad, cuando se genera el nuevo ministerio, no era lo que yo esperaba. Siento que lo hicimos un poquito a media, como a veces lo hacemos en nuestro país. Porque cuando uno esperaba un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, uno esperaba una estructura mucho más robusta, con muchas más capacidades, también con más financiamiento. Y lo que nos dimos cuenta al final del día, o por lo menos que este modelo de institucionalidad, basado en dos pilares, en el Ministerio, en lo que es Educación y lo que es Economía, finalmente lo que se transformó fue en sacar un poco de financiamiento del Ministerio de Economía, sacar un poco de programa y financiamiento del Ministerio de Educación y armar este nuevo ministerio un poco híbrido, con poco poder político, con poco poder injerencia en la toma de decisiones para el país. A mi parecer, el Ministerio de Ciencia y Tecnología relevante era un ministerio donde las decisiones que debe impulsar tienen impacto en medio ambiente, en economía, en educación, y lamentablemente no se ha visto, por lo menos en ninguna de las dos administraciones que se están en estos momentos, que tenga esa relevancia que uno esperaba. A nivel de institucionalidad, eso sí, nosotros vemos que nuestro modelo se basa principalmente en dos pilares, en el pilar que era el Ministerio de Educación, el pilar que era el Ministerio de Economía, y que a partir de la unión de estos dos surge el Ministerio de Ciencia y Tecnología y una serie de agencias de fomento, ¿ya? Dentro de las que destacamos, o las que tienen mayor relevancia, es FIC, Corfo y ANIT. Es desde ahí donde nosotros apostamos al financiamiento para las actividades de investigación y desarrollo, las actividades de innovación y emprendimiento. Ahí es donde se genera el primer problema en cuanto a nuestro ecosistema. Creo que la manera de asignación de recursos no es eficiente. Hoy en día tenemos un sistema donde hay poco financiamiento directo, esta es una opinión, insisto, personal, poco financiamiento basal para las actividades de investigación propias de las universidades, y hace que todo sea demasiado competitivo. Me encanta la competencia, creo que eso es bueno que exista, sin embargo, creo que no todo puede significar una competencia. A mi parecer, nosotros debiésemos tener un sistema desde el Ministerio de Educación que haya un financiamiento basal para aquellas universidades denominadas complejas. ¿Por qué? Porque ellas están haciendo una contribución desde el punto de vista
de investigación. Pero ese financiamiento no debiese mezclarse con el financiamiento propio de la actividad de investigación aplicada y sobre todo de innovación y emprendimiento. Creo que ahí hay un gran desafío que tiene que ver con la asignación. Hasta el día de hoy vemos cómo, si alguien tiene consulta, por favor interrumpa. Hasta el día de hoy vemos cómo hemos mantenido la misma lógica de la proyectitis. Y eso ha hecho que todos los procesos de transferencia tecnológica sean mucho más lentos de lo que ocurre en la vida real. ¿Ya? Nosotros vemos cómo, y eso viene precisamente por cómo está estructurado los incentivos en el ecosistema. Cuando nosotros no tenemos un financiamiento basal para actividades de investigación aplicada, lo que termina pasando, y lo que me ha tocado ver a mí muchas veces, es que un proyecto que perfectamente podría demorar 1 año, termina demorando 2 o 2 años y medio. ¿Por qué razón? Porque yo a partir de... y yo lo entiendo, y si yo fuera un investigador haría exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque dada la precariedad que existe en nuestro país para la investigación y desarrollo, lo que yo tengo que hacer como investigador o grupo de investigadores es asegurar infraestructura, tengo que asegurar a tesistas, tengo que asegurar al equipo. Entonces yo, en vez de proponer un plan de trabajo acotado de 1 año, yo termino extendiéndolo a 2 años, 2 años y medio. Uno de los principales factores de fracaso en la transferencia tecnológica tiene que ver con el timing. Y en la Universidad de Chile lo vimos muchísimas veces, años atrás. Nos tocó ver un montón de casos donde muy buena investigación, que se habían generado protección, finalmente no salieron a mercado, porque en el timing que necesitaban salir a mercado no fue lo oportuno. ¿Por qué? Porque muchas veces esta dependencia absoluta del financiamiento público, esta dependencia absoluta del FONDEF, en ese caso, o del FIC, o del Corfo, hace que los timings se alarguen, y eso hace que muchas veces tu tecnología quede obsoleta antes de ingresar al mercado. Creo que ahí hay un desafío importante que nosotros tenemos que avanzar como sociedad, o más bien dicho, dentro de lo que es el diseño de las políticas públicas. El segundo desafío tiene que ver con la inversión, y esto todos ustedes lo saben. Nosotros llevamos estancados en la inversión en I+D en 0,36% en los últimos prácticamente 10 años. Pero no solo, y aquí es donde hay que ser aún más crítico, no solo la inversión pública es baja. Cuando uno ve cómo está distribuida esta torta, uno se aprecia que, por ejemplo, en el gráfico que está al lado derecho, uno ve el que está en la base de este gráfico es Israel, para decir que no se ve bien en la presentación. Israel, si se dan cuenta, más del 80% del financiamiento de la investigación y desarrollo del país proviene de la industria, proviene del sector privado. Vean a nosotros. Nosotros, en cambio, si sumamos lo que es educación superior, que además también viene en su mayoría subsidiado por el Estado, más lo que es otras organizaciones o otros financiamientos públicos, nosotros concentramos cerca del 70%. Es decir, que la participación de las empresas en nuestro ecosistema también es pobre. ¿Ya? Entonces, no solo invertimos poco, sino que la torta está invertida, está literalmente invertida, donde el Estado termina siendo el principal gatillante de que existe innovación. Pero, así como por un lado uno ve que invertimos poco en I+D, sí, a mi parecer, vemos un Estado que ha tratado, sin una visión de política pública de largo plazo, lamentablemente, pero sí ha tratado de hacerse cargo de las brechas del ecosistema. Cuando uno veía este mismo ecosistema hace unos 10, 15 años atrás, nos dábamos cuenta que, como les decía, existía un FONDEF, existía un FIC, existían algunas iniciativas en particular. Pero cuando hoy en día vemos cómo ha ido evolucionando el ecosistema, vemos que en toda la cadena de valor del proceso de transferencia tecnológica existen políticas públicas que se están haciendo cargo de esa brecha. Uno puede discutir si ese instrumento, si esa política pública es el instrumento adecuado o no, pero lo que uno sí debe valorar es que hoy en día existen instrumentos distintos que se están tratando de hacer cargo de ese proceso completo. Hace 10 años atrás, todo lo que era escalamiento y desarrollo de productos era lo que se conocía como el Valle de la Muerte. ¿Por qué? Porque había financiamiento para etapas tempranas, para validación de hipótesis, para probar esa hipótesis,
para generar los primeros resultados de investigación. Para los que no están tan familiarizados, generalmente esto se mide en escalas de estado de desarrollo, que son llaman TRL, y lo que generalmente surgía de la universidad eran hasta un TRL4. Sin embargo, desde ahí hasta un TRL7, que son ya pruebas a nivel con la industria, donde ya está en la fase más hacia, comenzando la fase de desarrollo de producto, no había ningún tipo de financiamiento. Pero en los últimos años se generaron centros de pilotaje, se generaron proyectos como Startup Ciencia, se generaron los primeros, los mismos programas, los programas de Fondef View, que eran buscar la aceleración, pero con foco ya más en estudiantes. Se generaron instrumentos para desarrollar y fortalecer la industria de Venture Capital, para que los actores privados comenzaran también a invertir en este tipo de innovación y en este tipo de tecnología. Y como les decía, hoy en día tenemos más de 20 Venture Capital, y para los que no saben, la industria del Venture Capital en Chile está enormemente subsidiada. Por cada peso que invierte un fondo de inversión privada, el Estado le pone 3 pesos adicionales para invertir en etapas tempranas, ¿ya? Entonces, nosotros, insisto, tenemos que mirar esto desde el punto de vista de la política pública, tenemos que mirarlo desde una perspectiva mucho más global. Desde el punto de vista del financiamiento propiamente tal, probablemente con la generación de la nueva institucionalidad, más que un cambio de nombre, no se ha visto un gran cambio en cuanto al fondo a lo que era el tipo de financiamiento. Me explico. CONICYT, con la nueva institucionalidad, pasa a llamarse NIT, pero la lógica del tipo de financiamiento que tiene sigue siendo más o menos la misma. Probablemente la única diferencia viene dada por Startup Ciencia, ¿ya? Que es un fondo nuevo del cual no estaba familiarizado el ecosistema, y que era un fondo bastante esperado. ¿Por qué razón? Porque el ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en nuestro país lamentablemente se basó mucho en el modelo estadounidense, en el modelo de desarrollar tecnología en las universidades e impulsar la transferencia hacia el mercado. Pero no se hizo cargo de las condiciones estructurales que tiene nuestro país. Nosotros tenemos un mercado pequeño, tenemos pocas empresas por industria, no hay tanta competencia, sino que hay más bien oligopolios que competencia en varias de estas industrias, y por lo tanto no se dan las mismas condiciones que otros ecosistemas, por ejemplo el de Estados Unidos, donde un modelo de este tipo, Technology Push, que se conoce, que es a partir de lo que se genera en la universidad, impulsarlo y conectarlo con la industria, no se dan esas condiciones, y por lo tanto ese ecosistema no es tan propicio para generar transferencia. Y eso también impactó en que hayamos tenido poca transferencia a lo largo de estos 15 años. Esta tasa que yo les decía que era cercana al 1% y que hoy en día está cerca del 5%. Sin embargo, nuestro ecosistema no tomó en consideración la importancia que podían tener los emprendimientos de base científico-tecnológico. Y acá es donde se empiezan a producir las esquizofrenias normativas, porque por un lado se empezaron de manera incipiente a impulsar la creación de spin-off en las universidades. Algunos de ustedes se debe recordar. En la Universidad de Chile nos tocó, de hecho con Eduardo, nos tocó armar el nuevo reglamento de innovación de la universidad, que puede tener bemoles, cosas buenas, cosas positivas, hacia el año 2013. Año 2013 hicimos el primer levantamiento de las dificultades que existían en las universidades públicas para que los académicos pudieran formar sus propias empresas, entendiendo que la creación de esas empresas eran determinantes para mejorar la transferencia tecnológica. ¿Por qué razón? Porque dado que habían pocas empresas tradicionales que además no adoptaban tecnología, estos emprendimientos lo que lograban era hacer más atractivas las tecnologías para la empresa. Estos emprendimientos lo que lograban era bajar el riesgo tecnológico que tenían estos resultados de investigación. Estos emprendimientos lo que lograban era probar las tecnologías en etapas tempranas en el mercado para poder después internacionalizarlas. Sin embargo, existían ciertas barreras normativas que impedían que los investigadores de universidades públicas tuvieran más de un 10% de participación en estos emprendimientos. Han pasado 9 años. El año 2015 me tocó participar
en la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile, que en ese caso lo lideraba el CENIP. Planteamos este tema. Hay un capítulo específico que se llamaba Normativas Universitarias para la Transferencia Tecnológica. Levantamos el problema de la creación de spin-off en las universidades públicas. Estamos al año 2022 y todavía nadie es capaz de resolver. Esas son las que yo llamo esquizofrenia normativa. ¿Por qué? Porque como país no hicimos cargo de decir, ojo, los emprendimientos son relevantes. Si queremos aumentar el nivel de innovación, si queremos generar más competitividad en las empresas locales, si queremos que haya más transferencia tecnológica desde las universidades, tenemos que generar las condiciones para que haya más startups de base científico-tecnológico, que existan más emprendimientos de base científico-tecnológico. Y se generó un buen financiamiento, perdón, son 120 millones, el primer año fue 220, pero son 120 millones. Se generó este nuevo financiamiento. Sin embargo, no resolvemos los problemas higiénicos que tenemos. Es decir, tenemos todavía el mismo problema de que los investigadores de universidades públicas no pueden tomar más de un 10% de participación y tienen que recurrir a abogados como nosotros para tratar de hacer ocupar todos los subterfugios, que son legales evidentemente, para poder hacerlo más atractivo. ¿Por qué razón? Porque se lo voy a explicar más adelante, si es que alcanzamos, es que estos emprendimientos, los dos factores más importantes que tienen estos emprendimientos, no es el capital, porque evidentemente no tienen plata, no tienen recursos. Son la tecnología que desarrolla y el equipo que está detrás. Y cuando yo tengo un equipo, y eso me pasa porque con el tiempo yo trabajo mucho más con emprendimiento que con tecnología, y cuando un fondo de inversión quiere invertir en un emprendimiento de este tipo, lo primero que se preocupa es ver cuál es el equipo. E imagínense ustedes la sorpresa que se lleva un fondo de inversión cuando se da cuenta que los fundadores de la empresa, los creadores de la tecnología, tienen menos de un 10% de la compañía. Es algo inentendible. Entonces, nuevamente, esas son las esquizofrenias normativas de las cuales como ecosistema tenemos que hacernos cargo y que todavía siguen siendo problemas. Y más aún, antes, los investigadores de universidades públicas que querían armar spin-off, como la Universidad de Chile, tenían problemas. Pero hoy en día, los investigadores de universidades privadas que antes no tenían problemas, hoy en día también tienen problemas. ¿Por qué? Porque con la ley que le puso fin al lucro, que era una ley que todos esperábamos, porque es una ley pertinente, se establecieron algunas normas donde también se dificultó para que aquellos investigadores de universidades privadas que antes no tenían ninguna traba para crear empresas, hoy en día también le generaron una burocracia para poder crear spin-off desde esa universidad. Entonces, nuevamente es ahí donde nosotros sí tiene falencia nuestro ecosistema. Segundo actor relevante del ecosistema son ustedes, o somos nosotros. Bueno, después les cuento cuáles somos nosotros. Son ustedes, son las instituciones de educación superior, son los centros generadores de conocimiento, son los centros de investigación, pero aquí hay que verlo a dos niveles. Uno como institucionalidad, pero el otro tiene que ver ustedes como investigadores, o ustedes como futuros investigadores, los que también se están formando en este ámbito. ¿Cómo nace este tema dentro de la universidad? Y aquí me voy a pasar bastante rápido porque estas son cosas que ustedes saben. Las universidades tradicionalmente siempre tuvieron dos grandes misiones, lo que era docencia e investigación. Y dentro de la investigación, la manera de comunicar esta investigación a la sociedad principalmente era una comunicación entre pares, a través de papers. Sin embargo, desde hace unos 15, 20 años, se empezó a instalar la necesidad de fortalecer lo que se denominaba la tercera misión de la universidad. Es cómo la ciencia que se genera en las universidades contribuye al desarrollo económico y social de los países. Cómo esto se transmite hacia la sociedad, cómo tiene un impacto, como decía el expresidente Lago, en la señora Juanita. Sin embargo, estos procesos fueron muy lentos dentro de la universidad. Fueron, primero que todo, como lo dije al principio, impulsados desde el seno de la universidad por ciertos investigadores o personas en particular que lo tomaron más que nada como una quijotada y fueron adelante contra muchas autoridades, contra muchas unidades al interior de las propias universidades y de las propias facultades. Luego ya vino con un empuje mayor.
que fue a través de estas políticas públicas, principalmente de Corfo, que impulsó la creación de oficinas de transferencia tecnológica, que impulsó la generación de institucionalidad, la generación de políticas de propiedad intelectual al interior de las universidades, la generación de políticas de transferencia tecnológica. Piensen que la Universidad de Chile era de las pocas universidades que antes del 2010 tenía una política de propiedad intelectual. Probablemente era la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, probablemente las más grandes. Hoy en día no existe una universidad que haga investigación que no tenga una política de propiedad intelectual, una política de transferencia tecnológica, una política de emprendimiento científico-tecnológico. Sin embargo, estos procesos de transferencia tecnológica no son nuevos en las universidades, porque la vinculación de las universidades con el ecosistema tiene larga data, pero no se había institucionalizado, no se había puesto dentro de un proceso. Por ejemplo, las maneras más tradicionales de las cuales ustedes se han vinculado desde que comenzaron probablemente su carrera de investigación ha sido a través de la realización de proyectos de investigación con la empresa o realización de proyectos de investigación aplicada, donde en nuestro país, por condiciones propias del financiamiento, se exige la participación de una empresa en etapas tempranas. Una segunda forma de vinculación que costó muchísimo instalarla dentro de las universidades, porque se pensó mucho desde el comienzo que iba a haber una fuga de propiedad intelectual, y yo creo que fue una visión sesgada. Creo que con el tiempo, tanto la empresa como la universidad han ido evolucionando, tenía que ver con este modelo inverso, no este modelo a partir de la oferta, sino un modelo a partir de la conexión con la demanda, con la necesidad. ¿Cómo? No nos basamos tanto en las tecnologías que desarrolla la universidad, sino más bien en las capacidades que existen dentro de una universidad. ¿Por qué razón? Porque los que nos ha tocado hacer gestión tecnológica, nos damos cuenta que por las mismas condiciones estructurales que yo les comentaba, de esta poca vinculación a veces que tiene el investigador con la industria, nos damos cuenta que hacer un calce perfecto entre la tecnología que se desarrolló con el dolor de la industria no es tan eficiente. Sin embargo, cuando tenemos investigadores que son capaces de conectar mejor con la industria, conectar en etapas tempranas, entender mejor el dolor de la industria, nos hemos dado cuenta que los procesos de transferencia tecnológica se aceleran considerablemente. En el fondo, mientras más conocimiento tenga el investigador de la industria, no solamente de cómo se maneja la industria, sino desde primera fuente, de cómo funciona la empresa, cómo funciona ese mercado, cuáles son esas tendencias, la tasa de transferencia es más alta. Entonces, lo que uno debe propiciar en estas etapas, o en las etapas tempranas de desarrollo de proyectos de investigación aplicada, o del desarrollo de tecnología, es esa conexión temprana con la industria, ¿ya? Cuando los que nos ha tocado evaluar, no tanto evaluar como de una mirada de fondo público, sino más bien mirar proyectos de investigación aplicada, nos damos cuenta que la justificación del problema generalmente se hace a partir de fuentes secundarias. El paper dice, la tendencia dice, pero uno echa bastante de menos fuentes primarias del dolor. Y eso creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como ecosistema. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo hace los últimos 15 años, probablemente nuestra tasa de transferencia tecnológica va a tener un crecimiento marginal. Ese crecimiento marginal viene dado porque todos los actores han ido evolucionando. Ya hay más empresas que están haciendo. Pero si queremos dar un salto importante en materia de innovación y transferencia tecnológica, tenemos que cambiar la forma en que enfrentamos el desarrollo de las tecnologías. Y tiene que ser con una mirada mucho más hacia afuera que hacia adentro. Entender mucho mejor al cliente para yo poder construir a partir de mis capacidades, del equipo con el que tengo y de la infraestructura que me aporta la universidad, resolver de una mejor manera ese desafío que creer que el problema lo conozco solo yo. Una tercera forma de vinculación tiene que ver con este nuevo pilar en la estrategia de innovación que tiene que ver con el fomento de los emprendimientos de base científico-tecnológico. Y aquí hay otro tremendo desafío. Nosotros no podemos pensar que todos nuestros investigadores se van a transformar en emprendedores. Eso es artificial y tampoco corresponde. No necesariamente el investigador va a ser el emprendedor, pero sí es importante al momento de crear un emprendimiento
de entender cuáles son las capacidades que requiere ese emprendimiento para poder llevarlo adelante. Y uno de los grandes desafíos que tienen los emprendimientos de base científico-tecnológico son principalmente de construcción de equipo. ¿Por qué? Porque estos emprendimientos tienen dos componentes importantes. Uno, el componente de investigación y desarrollo, donde ustedes, como investigadores, generalmente son un tremendo aporte para el desarrollo de esos emprendimientos. Pero el segundo componente es el de llevar esa investigación a mercado. Y esos son los grandes desafíos. Me toca ver muchísimos emprendimientos de base científico-tecnológico que son de origen universitario, spin-off o como quieran llamarlo, donde con tremenda tecnología e incluso haciéndose cargo de un dolor real en el mercado, no logran llevarlo al mercado porque no cuentan con el equipo adecuado. Y acá es donde ustedes tienen que ser capaces de hacer un diagnóstico realista respecto a cuáles son las necesidades que va a tener mi emprendimiento, cuál es el equipo que yo requiero, cuál es el perfil de profesionales que yo voy a requerir, porque no necesariamente, y esto es lo que les decía, la innovación no es de llanero solitario, la innovación es de colaboración, la innovación es de construcción de estos equipos. Tercer actor relevante en este ecosistema, voy a apurar porque me quedan 10 minutos, son las oficinas de transferencia tecnológica y los hubs de transferencia tecnológica. Yo creo que acá, así como he sido crítico con todos, hay que también ser crítico con este actor. Las oficinas de transferencia tecnológica nacen decía, en el año 2010, hace unos 12 años atrás. La instalación de la oficina de transferencia tecnológica fue a partir de profesionales que estábamos haciendo nuestras primeras armas en este mundo de la innovación y transferencia tecnológica. La primera camada de profesionales, no voy a decir nombre, el primer director que hubo en la Universidad de Chile en esta área, eran personas que a veces no tenían todas las competencias desarrolladas para llevar estos procesos adelante. Costaba mucho, ¿ya? Entonces también hubo mucho de amateurismo en estos primeros procesos. Hoy en día vemos que las universidades, sobre todo las más grandes, tienen procesos más complejos, en el buen sentido. Ya tienen también profesionales más capacitados. Pero los que en un comienzo, yo siempre lo digo, los primeros contratos de transferencia tecnológica que me tocó hacer a mí en la Universidad de Chile eran pésimos. Los primeros contratos de licencia fueron horribles. Sin embargo, a medida que vas avanzando, vas adquiriendo mayores capacidades. Y esto es real, es lamentable pero es real, y eso uno va viendo las diferencias que existen en el ámbito de gestión tecnológica. El peor gestor tecnológico de una universidad grande es 10 veces mejor que el mejor gestor tecnológico de una universidad pequeña. Y la única razón que explica eso es el grado de exposición que tienen a estos procesos. En una universidad como la Universidad de Chile, como la Santa María, como la Santiago, como la Católica, como la Universidad de Concepción, los gestores tecnológicos se enfrentan día a día a distintos tipos de resultados, de tecnologías que se generan, a distintas industrias, a negociar con distintas empresas, y eso también lo hace cometer más errores. Sin embargo, piensen esto en los polos, piensen en esto en otras regiones donde la Universidad de Chile no sé qué tasa de protección tiene al año, en el tiempo que estuve yo, pero ya hace harto años atrás nosotros presentábamos entre 15 a 20 solicitudes de patente al año. Hay universidades en nuestro país que presentan 2 solicitudes de patente al año. Entonces hay una maquinaria que se va aceitando en la medida que los gestores tecnológicos y las oficinas de transferencia tecnológica se van exponiendo a más casos. Y eso ha sido la evolución también de esta oficina. Pero seguramente varios de ustedes tienen una visión positiva, negativa o mixta de cómo han sido las oficinas de transferencia tecnológica. Pero las oficinas de transferencia tecnológica se han venido desarrollando en estos 12 últimos años y han sido respuesta a 3 intervenciones de política pública. La primera de ellas fue la de formación de capital humano, que fue en el año 2010, donde el gran problema que tuvimos nosotros fue que a nosotros nos basamos mucho en el modelo estadounidense, que era el que les comentaba en el modelo de gestión tecnológica, y la verdad es que cuando lo tratamos de aplicar en Chile, no nos funcionó. ¿Por qué? Porque no estaban las condiciones propicias para poder hacerlo. Y aquellos que trabajaron en la universidad, por ejemplo, año 2010, 2012,
nosotros tratábamos de impulsar un modelo que finalmente fue un fracaso. Sin embargo, después esos modelos se fueron ajustando también a las realidades locales. Eso ya se generaron los modelos de consolidación de estas oficinas de transferencia tecnológica, donde las oficinas fueron también generando sus propios modelos de transferencia, hasta llegar a lo que son los hubs de transferencia tecnológica, que hoy en día existen 3 hubs de transferencia tecnológica, ¿ya? APTA, HubTech y KnowHub, donde pertenece la Universidad de Chile. Y cada uno de estos hubs nacieron con un mandato común, que era lograr la transferencia de tecnología a escala global. Sin embargo, con el pasar del tiempo, una vez que estos hubs se empezaron a instalar, nos dimos cuenta, los distintos hubs, que ese propósito, ese objetivo, era difícil de cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque todavía quedaba mucho que intervenir aguas arriba. Y había que generar sus propios sellos. Y al final cada hub fue generando su propia línea de trabajo. Probablemente el sello más diferenciador de KnowHub son 2. El foco en el emprendimiento de base científico-tecnológico y el foco en defensa, que es insertar a la defensa dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento. Sin embargo, hay otros modelos. APTA tiene un modelo basado también en emprendimiento, pero con una modalidad de company building. HubTech tiene un modelo basado más en lo que es innovación abierta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que las políticas generan ciertas bases generales. Sin embargo, y esto les va a pasar a ustedes también en el marco seguramente del Ciencia 2030, hay ciertos objetivos que cumplir, pero en el camino uno va generando su propio modelo. Lo que ha pasado con la oficina de transferencia tecnológica y los hubs de transferencia tecnológica en los últimos años es precisamente eso. Cómo, y al final los hubs se han transformado en ciertos actores que dinamizan el ecosistema, dado que intervienen de manera mucho más flexible en ciertas brechas que todavía no se hace cargo de la política pública. Apruebo un botón. El primer programa de emprendimiento que genera KnowHub, junto a la Universidad de California Riverside, basado en la modalidad, en la metodología I-Corps, en el año 2018-2019. Y a partir de ese aprendizaje, y eso ustedes lo pueden ver en cómo está diseñado el programa Startup Ciencia, surge el programa Startup Ciencia. O sea, al final los hubs lo que han estado haciendo en el ecosistema es precisamente pilotear de manera rápida ciertos programas que después, en algunos casos, pueden ser adoptados por un fondo público. Finalmente, el último actor, por temas de tiempo, algo comenté sobre los emprendimientos, pero quiero centrarme en las empresas, que muchas veces, así como hemos visto que hace un par de años atrás era un actor que no tenía gran relevancia, hoy en día hay que mirarlo con otros ojos. Creo que las empresas en nuestro país están avanzando de manera más decidida. No creo que por opción, fue por obligación en modelos de innovación corporativa. Y eso hace que lo que ustedes están desarrollando pueda tener una mayor sinergia con las empresas actualmente de lo que ocurría hace unos años atrás. Y es importante que ustedes también empiecen a conocer estos modelos que se están desarrollando porque son nuevos. Ya no solo, antes la vinculación universidad-empresa se daba principalmente a través de los proyectos de investigación y después, con lo que yo les decía, que la transferencia a esa empresa, de cómo tratar de licenciar la tecnología a esta empresa. Sin embargo, hoy en día muchas empresas, sobre todo grandes empresas, todavía tenemos un tremendo desafío con las pymes, pero sobre todo grandes empresas están desarrollando sus propios modelos de vinculación con startups, con universidades, para poder responder a sus propios desafíos. ¿Y por qué razón lo han hecho? Porque se están dando cuenta que muchas de ellas son ineficientes por su propio tamaño, por lo complejo que son sus procesos. Piensen en una empresa como AMSA, a nivel local, como AgroSuper, pero piensen a nivel global, como un Nestlé. Son empresas muy complejas, muy grandes, muy burocráticas, y eso ha hecho que se empiecen a vincular, y por eso los emprendimientos de base científico-tecnológica empiezan a tomar más protagonismo, con estructuras mucho más ágiles y flexibles. Y es así donde han empezado a surgir estos modelos de innovación corporativa. Por eso me gusta tanto mostrarlo con esta imagen, donde las grandes empresas se reflejan en el elefante y las gacelas finalmente son estas startups o estas empresas pequeñas que son mucho más ágiles y mucho más dinámicas. ¿Por qué?
qué es lo que le ofrece las grandes y por qué se están generando estos modelos de vinculación con la academia en etapas tempranas o con startups. ¿Por qué? Porque las empresas lo que están proveyendo es conocimiento, acceso al mercado, recursos de infraestructura y capital. Pero lo que no tienen muchas de estas empresas es agilidad, que es precisamente lo que están ofreciendo estas startups, que es agilidad, que es riesgo. Estas empresas pequeñas nacen a partir del riesgo, ¿ya? Y tienen una capacidad tremenda, son muy flexibles. Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración este nuevo actor, porque ustedes no solamente se van a vincular con ellos a través de los proyectos de investigación aplicada, sino también a través de todas estas herramientas que están utilizando. Probablemente la hackathon no tanto, pero hoy en día vemos cómo las distintas empresas están poniendo a disposición de la sociedad sus desafíos de innovación. Y donde ustedes, a partir de las capacidades, ya ni siquiera tienen la necesidad de ir a levantar cuál es ese problema. Ellos ya lo están haciendo, muchas empresas, y lo están comunicando para que ustedes puedan resolver esos desafíos a partir de las capacidades que tienen. Pero ojo, que la mayoría de estos programas está pensado en que estas empresas, grandes empresas, no se quieren lamentablemente vincular directamente con la universidad, sino que se quieren vincular con intermediarios. Esto es para que lo tengan en consideración en los modelos. Y estos modelos, estos intermediarios, generalmente son estas empresas de base científico-tecnológica. Probablemente la única herramienta donde aún la vinculación es más bien institucional entre universidad y gran empresa es a través de la alianza estratégica. Y los retos de innovación todavía, pero la incubación y aceleración de ideas, el Venture Builder o el Venture Client y el Corporate Venture Capital son principalmente lo que buscan y lo declaran estas empresas es que a partir de las tecnologías que se generan en la universidad se genere algún tipo de emprendimiento. Eso es lo que yo tenía preparado para hoy. Traté de ajustarme ahí, Karina, a la hora que me habías pedido, pero estoy abierto a todas las preguntas que puedan tener. Me quedaron algunas láminas, pero por tiempo preferí dejarla hasta ahí. Queremos darte las gracias, Fernando. Tremenda exposición. Y abrimos la palabra a alguna consulta, pregunta de nuestros asistentes que quieran realizar. Parece que no. ¿O quedó todo claro? ¿O quedó...? ¿O no? No, yo voy a tomar la palabra para decir de que a mí hay varias cosas que me hicieron mucho sentido, porque he estado en el dolor de esa trayectoria que tú comentaste del 2010 en adelante. Afortunadamente, hoy en día, no solamente la OTL o los hub están más maduros, sino que también los científicos, porque durante estos años hemos aprendido con los porrazos y también, bueno, los que nos interesa un poco más y que quizás estamos aquí, hemos adquirido algunas de las competencias, si no todas. O sea, sí, yo sé que no todas, porque no es dentro de nuestro expertise. Y también es verdad que no todos los científicos tenemos que ser emprendedores, y eso también es cierto. Entonces, hacer un poco esa reflexión. Y también, bueno, lo de la Universidad de Chile, también me agrada que últimamente se está abriendo las posibilidades de hacer los startups vinculados con la universidad, cosa que hace años atrás eso era muy difícil, pero aún hay problemas. Aún no existe un acompañamiento adecuado y una comprensión adecuada. Tengo colegas que hicieron una startup dentro de la universidad y tienen muchos problemas de que la universidad le dé la cabida a ese startup en la facultad, por ejemplo. Entonces ahí hay tareas, porque también desmotiva hacer una startup con la Universidad de Chile si en realidad puedes hacerla, pero no puedes echarla a andar.
Ahí, Claudia, mira, ahí el tema, no me puedo hacer cargo de la universidad porque por un tema de respeto de la estructura. Yo voy a hablar a nivel general. Hay dos problemas ahí, que no tiene que ver con la Universidad de Chile, esto tiene que ver con la universidad pública en general. Uno, estas esquizofrenias normativas, que lamentablemente hay mucho miedo de muchas universidades de hasta dónde puedo apoyar estas startups, dado que son en estricto rigor son un privado. Y como son un privado, y acá hay una universidad pública del otro lado, hay recursos públicos comprometidos, ¿ya? Y hay unas normas, lamentablemente, o sea, no lamentablemente, sí, hacen mucho sentido. Yo no puedo destinar fondos públicos para fines privados. Sin embargo, esto en España se resolvió el año 2001 o 2000, entonces ya, donde se sacó a las universidades públicas de esa categoría. Más allá de cómo lo haga una universidad en particular, los emprendimientos de base científico-tecnológico, uno de los aspectos que es fundamental para su éxito es el acompañamiento de las etapas tempranas. Tiene que haber un acompañamiento tanto de infraestructura, y eso es algo que necesariamente tiene que proveer una universidad, porque precisamente hay que pensar que estos emprendimientos no tienen, lo que no tienen es capital, pero tienen cabeza y tienen tecnología, pero esa tecnología requiere de infraestructura para seguir los desarrollos. Por lo tanto, las universidades tienen que proveer esa infraestructura. Y las que le ha ido mejor al menos son aquellas universidades que proveen de esa infraestructura. Y segundo, y esto no lo estoy diciendo yo de una universidad en particular u otra, está documentado que los emprendimientos, estos emprendimientos, dado que son altamente riesgosos en etapas tempranas, requieren de un acompañamiento estratégico y de equipo, donde hay que mirarlo desde una perspectiva legal, desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva regulatoria, desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva también de largo plazo, no solamente mirando en el corto plazo. Y el tercer elemento, que también tenemos que hacer cargo, si es que queremos impulsar definitivamente el emprendimiento científico-tecnológico, tiene que ver con que el perfil del emprendedor científico-tecnológico en Chile es nuevo. Entonces yo no le puedo pedir a un emprendedor que no tiene mayor experiencia, que no tiene tanta, que cuando yo siempre digo, uno con los años va, no es que sea mejor o peor profesional, es que su mochila la va cargando con más herramientas y tiene más herramientas para resolver frente a un problema. Cuando hay un emprendedor nuevo que está desarrollando su primer emprendimiento, que no conoce cómo enfrentar lo que viene, que no ha tenido el fracaso encima, es muy difícil que uno más encima le diga, tome, aquí está su requisito, me tiene que cumplir tanto, en un año tiene que estar en el mercado, si no le quito la licencia. Si lamentablemente el perfil de nuestros emprendedores, como son novatos, entre comillas, que no se malentienda, o son muy jóvenes. Me toca a mí lidiar mucho también con emprendedores que bien son de emprendimiento científico-tecnológico, que no son investigadores propiamente tal, pero son profesionales con tremendas capacidades. A ti, Claudia, te tocó trabajar en un nicho donde habían equipos muy buenos. Te tocó ver uno en su momento también, pero uno de los desafíos que tienen ellos es que a veces son demasiado jóvenes. Y esa juventud requiere de apoyo también estratégico detrás, sobre todo en las primeras etapas, porque si no el riesgo de fracaso es muy, muy alto. Bueno, gracias, Fernando. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Creo que estamos entonces, Karina. Muy bien, queremos dar las gracias entonces a Fernando, tremenda exposición, a todos nuestros asistentes por haberse dado el tiempo, ¿no es cierto?, y por su inscripción e interés en esta charla, y los dejamos cordialmente invitados a las siguientes actividades que seguirá organizando el programa Ciencia 2030 de la Universidad de Chile. Muy buenos días. Chao, muchas gracias por la invitación.